Buenas tardes con todos los asistentes. También le damos la bienvenida al tallerista Rafael Mora, miembro de la Asociación de Egresados, que amablemente tuvo la iniciativa de proponer este taller de una lectura filosófica del anime One Piece. Sin duda, los animes son una fuente, pues, infinita de problemas filosóficos, de temas filosóficos, y es una excelente oportunidad para conversar sobre esto, ¿no? Estos talleres están siendo organizados por la Asociación de Egresados. Somos una asociación que conjuga a la pluralidad de los egresados de filosofía de la Universidad de San Marcos. Bueno, si quieren saber más de las actividades que hacemos y digamos, la agenda profesional y académica que tenemos, los invitamos a unirse a las redes. Tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden contactarse directamente conmigo para poder admitirlos. La única condición es la voluntad expresa por parte de algún egresado de pertenecer a la asociación, ¿no? Bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida al profesor Rafael. El profesor Rafael, como ustedes seguramente saben, es un filósofo egresado de San Marcos. Actualmente es profesor de la Universidad Villarreal. Sin embargo, también trabaja en otras instituciones privadas y se caracteriza por tener constantemente ese activismo filosófico, de dar charlas, conferencias. Así que, sin mayor presentación, Rafael, por favor, te doy la palabra. Voy a comenzar a grabar. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad y básicamente explicar por qué me interesa One Piece desde una perspectiva filosófica. En principio, un amigo de la Universidad Norbert Wiener, el señor Mesa, ¿sí? me comentó eso, ¿no? Que en realidad yo lo había visto en las noticias, pero como él es fanático de la cultura pop, en particular de One Piece, claro, ¿no? Me hizo notar esta, digamos, emoción juvenil que se manifestó en las protestas y que llevó a que los jóvenes izaran la bandera pirata, la bandera que vamos a ver que es la bandera de los sombreros de paja. Si quiero avisar, quiero con todo el, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo así, con toda la responsabilidad del mundo, pues te estoy avisando que aquí van a haber muchos spoilers, ¿ya? Así que, si no se quieren spoilear, bueno, no deberían ver esto, ¿ya? Pero si al menos han visto el anime, pues yo solamente veo el anime, ¿ya? Los mangas todavía no he encontrado uno, no, bueno, no es fácil de encontrar, ¿no? Creo que en el centro comercial de Arenales creo que venden, ¿no? Pero no es algo muy a la mano de mí, entonces no he visto los mangas. Algunas, así, algunas imágenes sueltas, sí. Yo me voy a concentrar en el anime, ¿ya? En el anime. Bien, empecemos entonces. Como ya conocen, yo tengo eh, mis afiliaciones. Soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal, principalmente. Bueno, trabajo ahí, he sido formado en San Marcos y también estoy en la uni, ahí también apoyando a un grupo que es el Juan Bautista Ferro, y también presido un instituto peruano de investigación de lógica y filosofía, ¿ya? Y también, bueno, estoy formando parte de la Asociación de Egresados de Filosofía, ¿sí? Eh, Bien, bueno, yo siempre intento, cada vez que me acuerdo, en realidad a veces me olvido, pero en este momento me acordé, justo que estaba manejando bicicleta, ¿no? Una dedicatoria. Bueno, yo siempre pienso que esto es importante, ¿no? Porque he visto que muchos de mis colegas, mis compañeros, casi no hacen esto, ¿no? Porque supongo porque no lo ven, pues no le ven el asunto central, ¿no? Bueno, para mí sí es importante, ¿sí? Y yo quisiera dedicárselo a los cuatro mordientes que identificaba de Negri para
lo que él llamaba la acción eficaz y creativa, o el conocimiento, el interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Básicamente, por ahí va mi indicatorio. ¿De acuerdo? Bueno, este es el opening primero de One Piece. Hasta ahora no se dice que es One Piece. Bueno, One Piece entiendo yo que es una pieza, o, o la pieza, digamos, el elemento que falta, ¿no? Lo podemos entender como incluso formando parte de un rompecabezas, ¿verdad? Falta esta pieza, bueno, ese es el One Piece, la pieza faltante, y por lo tanto, vamos a decirlo así, muy conveniente, muy valioso que se tenga este One Piece. La traducción que ven acá es una traducción que vamos a decir lo que es una adaptación del opening. Es una adaptación porque la letra japonesa original obviamente no corresponde, ¿no? Aparte que no sería cantable. Entonces, este es el opening. Ya un poco, si ustedes conocen este opening, ya si lo dominan, si lo conocen, a ver, por ahí escuché un ruido extraño. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ya, sigamos. Si han escuchado el opening, si han escuchado el opening. Rafael, tu micrófono, por favor. Mi micrófono. Hola, 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 hola. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, listo. Ya, gracias. Avísame. Ya la letra del opening un poco revela más o menos por dónde va la obra. No dice que es el One Piece, hasta ahora no sabemos qué es el One Piece. Eiichiro Oda, el creador de esta obra, ha dado algunas pistas, ¿no? Algunos ya, de repente, un poco más pesimistas, dicen, bueno, pues la amistad será, pues, la amistad, qué sé yo, la aventura, ¿no? El viaje. Porque esta obra tiene mucho tiempo de duración. Saben esa historia, ¿no? Creo que viene de la época de Dragon Ball, incluso un poco antes, un poco antes, ¿no? De Dragon Ball, que ya acabó, ¿no? En cambio, esta obra continúa. O sea, y por eso también ahí está el tema del esfuerzo, la perseverancia, ¿no? Eiichiro Oda encuentra una idea, profundiza esa idea y extiende esa idea lo más que pueda. Y justamente en esa extensión es donde consigue aristas filosófico-políticas muy interesantes, que es lo que quiero explorar. Pero sí, un poco del tema de la amistad existe, de hecho. La tripulación lo veremos el miércoles, ya el tema de los llamados Mugiwara. Los Mugiwara ya lo veremos cómo esto se conecta con temas de ética. Bueno, aquí está mi motivación. A mí me llamó la atención mucho esto. O sea, yo ya había visto gente disfrazada de Pikachu en protestas. Había visto gente disfrazada de Elmo. ¿Se acuerdan en la protesta contra Merino? El Elmo, el Elmo revolucionario. Había un muñequito Elmo. ¿Conocen a Elmo de Plaza Sésamo, creo? Y un chico se disfrazó de Elmo, ¿no? Y comenzó a hacer, pues, sus piruetas, ¿no? Y salió esto y me llamó la atención. O sea, ¿por qué? ¿Por qué utilizan esa bandera, no? O sea, yo sé que es un anime que no estaba en mi radar, ¿eh? No estaba en mi radar, o sea, a pesar de el tiempo que lleva transmitiendo, y me llamó la atención, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto con las protestas? Porque generalmente los animes, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el mensaje de Caballero del Zodíaco? A ver, alguien de acá de repente quiere animar, aunque no pueden hablar, creo, por el micro. Ya, bueno, lo pueden escribir en el chat si quieren, ahí pueden, ¿no? Satura el chat a tu gusto, ya, pon lo que quieras. Siempre con educación, ¿ya? ¿Qué creen? ¿Cuál es el tema de Saint Seiya, ¿no? De Caballero del Zodíaco? En mi opinión es la fe, la religión, la creencia en Atena. Solamente ella nos va a salvar y hay que arriesgarnos por ella. Y ella hace milagros, ¿no? Por ella surgen los milagros. Es la religión, el tema. Ya todos los adornos, ¿no? Mitología griega, mitología nórdica, ya son adornos, ¿no? Pero el tema central, creo yo entender, es la fe.
En Dragon Ball es más fácil, ¿no? Es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Eh, es la justicia, en algún sentido, la superación de uno mismo, aumentar el poder de batalla con cada experiencia, el esfuerzo. En Supercampeones es mucho más fácil, ¿no? Capitán Subasa, Supercampeones también, ¿no? ¿Cuál es el mensaje ahí, ¿no? El deporte, el esfuerzo, el superarte, ¿verdad? El superarte. O sea, Japón, un equipo chico, ¿no? Pero en el anime está batallando contra Brasil, ¿no? Que digamos es, bueno, o era, ¿no? No creo que ya no es tanto hoy, pero era, digamos, la meca del fútbol. Bien, entonces, ¿cuál es el tema en One Piece? Y aquí hay algunos que han hecho su análisis y dicen que detrás de esto está el anarquismo. Por si acaso, no sé si acá hay gente que conoce el examen de admisión de la UNE, ¿no? El lunes, el examen de admisión de la UNE, la semana pasada, vino una pregunta de One Piece. ¿Quién crees que la puso? Este Pechito la puso, por si acaso. Sí, por eso te hablo del anarquismo. Yo la puse, por si acaso. ¿Ya? Pero sí, hay algunos que comentan que tiene que ver mucho con la política, la libertad y el anarquismo. Ujú, ¿ya? Muy bien. Entonces, existe eso. En Indonesia hubo estas protestas masivas por el día, incluso, ¿no? El tema del Día de la Independencia. Protesta, una advertencia al gobierno. Hubo confiscaciones. En Nepal, estamos hablando ya de países de Asia, ¿verdad? Nepal también. ¿Se acuerdan, no? Que incluso llegaron a quemar, ¿no? A quemar el Congreso, ¿sí? Filipinas también. Hubo marchas y hasta llegó a Perú, ¿no? Curiosamente, septiembre de 2025, ¿no? ¿Quién estaba ahí gobernando? Pues, ¿te acuerdas? ¿No? La popular relojito Dina, ¿no? Rolex Boluarte. Ya, pues ya se fue, ¿no? Qué sé yo. Ya ahorita está en el patíbulo de los expresidentes, ¿no? Probablemente en el futuro presidiaria también. Es muy probable. Es muy probable. Aquí ser presidente es estar preso. Si no estás preso, no la gozaste, ¿no? No la gozaste. En fin, eh, hay textos, quiero mostrar que esto no nace de una locura mía, ¿ya? Estoy un poco adelantándote los textos que he usado acá y en la siguiente sesión, ¿sí? Que voy a usar el miércoles. Son textos que existen, ¿ya? Que hablan, hay más, he seleccionado los más importantes. Por ahí un amigo me pasó este de Cooper, me parece que fue el amigo Mayari, ¿no? Me pasó ese de Cooper. Creo que sí, creo que sí. Muy interesante. Entonces, cada uno de estos los hemos utilizado, por si acaso, ¿sí? Bueno, en el artículo de Cooper justamente se menciona esto, que en One Piece no hay simplemente esta guerra, este enfrentamiento entre, ¿verdad? Esto que se llama el maniqueísmo. ¿Saben qué es el maniqueísmo? ¿No? El enfrentamiento entre el bien y el mal, esa eterna guerra de los buenos contra los malos. Ya, supera eso y plantea dilemas políticos. Por ejemplo, un dilema es el de Hedley Bull, que aparece en la obra de Cooper, ¿no? ¿Puede haber justicia sin poner en riesgo el orden internacional? ¿Qué es lo que ha pasado hace poco con Donald Trump y Venezuela y Maduro? ¿No? Que algunos ven a Trump y han visto imágenes en redes sociales, Trump con su ropa así de luchador independentista, o sea, han sacado la cabeza de Simón Bolívar, ¿no? Y han puesto a Donald Trump, ¿sí? ¿No? Entonces, como, caramba, el justiciero, el liberador y qué sé yo, ¿no? La pregunta va por ahí, ¿no? ¿Puede haber justicia sin poner en riesgo el orden internacional? Para los que defienden lo que hizo Trump, para los que defienden, ¿qué dicen? Bueno, pues había injusticia, ¿no? Entonces el señor se metió, hizo sus jugadas, se lo llevó a Maduro y ya, pues. Ya, pero eso es justo. Está bien, o sea, está bien. Y fue de repente para los que están en contra de Maduro, que deben ser bastantes, me incluyo. eh, sí, finalmente se sacó al dictador y ahora está más o menos viéndose qué va a suceder. Pero eso es justo, o es parte de.
es parte de buscar el orden internacional, quebrar ese tipo de convenciones, de reglas. Otra cosa que aquí también se manifiesta es las tipologías de las justicias. La justicia no es la misma. Dice los marinos de One Piece, dicen que luchan por la justicia, ¿no? En la espalda de los vicealmirantes y almirantes sale la palabra justicia, si no me equivoco. Pero no es la misma la justicia de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Sengoku es una justicia que prioriza la ley. De Sakazuki, que es ahorita el almirante mayor, digamos, él busca una justicia absoluta. No le importa qué hay que hacer. No importa si hay que hacer algunas cositas un poquito feas, con tal que se logre lo que se buscaba. Fujitora, o Fujitora, me parece que es el vicealmirante que está ciego. Él busca la justicia moral. Incluso él le llega a pedir perdón a un rey que creían que lo habían sacado porque era injusto. Pero en realidad, te voy a spoilear, fue injustamente sacado por un pirata fuerte que se llama Doflamingo, ¿no? Aquí está, también hay elementos obviamente pues obviamente de poderes que vienen por el consumo de las frutas del diablo, ¿sí? Que eso es lo que da, pues entonces este señor Doflamingo consumió una fruta del diablo, se hizo muy fuerte, llegó a un reino, se apoderó del reino y gobernó. Y todo esto con la venia del gobierno mundial. O sea, el gobierno mundial, incluso a él lo nombra Guerrero del Mar, ¿no? O sea, le da incluso título, diploma, digamos, nobleza ya. Bueno, la historia de Doflamingo también es interesante. Un poco ya te estoy, ¿no?, spoileando el tema de One Piece. Pero efectivamente, ¿no? Aquí también se plantea otro dilema que nos puede llevar a la lectura de la República de Platón. El famoso, ¿se acuerdan? El problema de Giges. Giges, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicas tú que alguien eh, pueda actuar bien, pueda ser bueno, pudiendo, pudiendo salirse con la suya? Imagínate, pudiendo salirse con la suya sin dar explicaciones a nadie. Si tú tuvieras ese poder de salirte con la tuya sin dar explicaciones a nadie, inmunidad absoluta. Imagínate que tuvieras inmunidad absoluta. Nadie te puede tocar. ¿Cómo justificarías que esta persona actuaría bien? Pudiendo actuar mal, ¿eh? Y si actúa mal, nadie le va a enfrentar porque no se puede. Tiene inmunidad absoluta. ¿Cómo justificas tú que una persona con inmunidad absoluta termine actuando bien? Y justamente es lo que ocurre aquí, ¿no? Que hay personas que tienen poderes y lo usan para el mal, para salirse con la suya, para someter gobiernos, etc. Bien, bueno, acá hay un equilibrio que se manifiesta en la obra, que tiene que ver con los elementos que ves en la imagen. Los emperadores, que son los piratas más fuertes, los guerreros del mar, que son piratas reclutados por el gobierno para enfrentar a otros piratas. Son piratas fuertes, con poderes o sea, muy desarrollados. Está la Marina, que es la institución que es el brazo armado del gobierno mundial, y también está la Armada Revolucionaria. Sí, aquí aparece, este es el padre, justamente, ¿no?, el padre del protagonista, ¿verdad? Él es el padre, el que dirige la Armada Revolucionaria es el padre de Luffy, ¿no? Monkey D. Luffy. Ahora, este equilibrio entre armada, marina, Shichibukai y emperadores, que era un orden que reflexiona incluso Doflamingo cuando lo capturan, cuando finalmente Doflamingo es derrotado por Luffy, él hace una reflexión en voz alta, ¿no? Y ahora, ¿quién va a restaurar el equilibrio? Porque este era un acuerdo, una especie de cosa. Por fuera se ven, ¿no? Por fuera uno ve que esto es un enfrentamiento, ¿no? El bien contra el mal, ¿sí? Pero quienes están metidos ahí saben que esto es más o menos un arreglo. Saben que más o menos esto es un arreglo. Y este es lo que llaman la justicia, el gobierno mundial. Finalmente,
este equilibrio es roto por la peor generación. Bueno, así se llama, ¿no? La peor generación de piratas, se supone, ¿no? Luffy no es el único, hay otros más que aún no han sido bueno, en el anime no aparecen así con gran protagonismo todavía, algunos sí, pero no todos. Ahí, por ejemplo, falta un par, ¿no? Falta un par que haga su aparición. Ya veremos qué sucede, ¿sí? Entonces, este equilibrio ha sido roto por la peor generación. Y ahí ya se ven elementos políticos. One Piece es una obra política, por eso es que la generación Z ha alzado la bandera de los Mugiwara, de los sombreros de paja, ¿sí? ¿Qué significa decir que One Piece es un mundo político? Bueno, tiene que ver con que no es solamente la aventura. En One Piece no solamente son los poderes, ¿no? La magia, ¿verdad? O qué sé yo, el amor, ¿no? Que también es un elemento cliché, ¿no? ¿No? No. Acá hay organizaciones, hay autoridades, hay súbditos, hay leyes, hay violencia también, hay bastante violencia, pero no es una violencia como la de Dragon Ball, ¿no? O como la de Caballero del Zodiaco, así de sangre, ¿no? De miembros rotos. ¿Te acuerdas de Ten Shin Han? Cuando le cortan un brazo, ¿no? No, es una violencia hacia la gente, hacia los colectivos sociales, ¿verdad? Abusos, humillaciones, ¿sí? Gente que se quiere pasar de lista y cosas así. Hay, como te decía, un gobierno mundial. Esta es la bandera del gobierno mundial. Por si acaso, ya van a haber un montón de banderas, ¿no? Que lo veremos el miércoles, pero hoy te presento la bandera del gobierno mundial. Que también esconde una simbología, ¿verdad? Esconde estos puntitos. Por ahí me comentaba un amigo, tiene que ver con el mapa del mundo, ¿verdad? Los cuatro mares, el mar del este, del sur, ¿no? Y al centro está la Red Line, ¿no? Algo así, ¿ya? Algo así. En fin. Eh, entonces, es como la ONU, digamos, pero sería una ONU que sí funciona. ¿Ya? La ONU que vemos ahí, hay que decirlo, ¿no? La ONU que está ahorita vigente es prácticamente poco o nada hace, porque no hacen nada por Palestina, no hacen nada por lo que pasa en África, no, o sea, básicamente pues, se queja, pero muy poco o nada hace. El tema de Ucrania, Rusia, ¿por qué no lo detienen? ¿No? Eh, o sea, esta sería una ONU, pero es una ONU que sí funciona, que sí pone orden y tiene un ejército que es la Marina, que ya lo veremos. Entonces, acá hay países miembros eh, que participan dentro del gobierno mundial son aceptados, los reinos quieren ser aceptados por el gobierno mundial porque también pues los protejan con submarinos y cosas así. Entonces, ellos buscan subordinación, ¿no? Acá, por ejemplo, hay unos países discriminados, que es el país de los Gyojin, que dentro de la serie o del anime son como los que son vistos como los leprosos, ¿no? Bueno, por algunos, ¿no? En el mundo, en la Tierra, los Gyojin son, digamos, pobladores del mundo submarino. Son, vamos a decirlo, peces, ¿no? Con el perdón de la palabra. Son peces, hombres pez, Gyojin, ¿ya? Pero son discriminados, ¿no? Lo ven como menos, ¿sí? Acá hay otro elemento interesante que está en asociación con el gobierno mundial, que son los Tenryubitu. Los Tenryubitu o los dragones celestiales. Estos son los intocables. No te puedes pelear con un dragón, no le puedes dar la contra, no le puedes ver a los ojos, creo también. Son como reyes, pero más allá del bien y del mal, ¿no? Vamos a ver bueno, cuando vean el anime, en un episodio donde este Tenryubito quiere capturar una sirena. Pero esa sirena es la princesa del mundo de los Gyojin, ¿no? O sea, ni siquiera le importa eso, ¿no? Los Tenryubito o dragones celestiales son intocables. Y si él quiere tener de mascota a una sirena, aunque esta sirena sea la princesa de un reino, poco o nada puedes hacer. O sea, enfrentarte a ellos es sentencia de muerte.
¿Ya? Ahora, ¿quién le va a hacer el enfrentamiento a este grupo? Ya vemos que Luffy, pues. Luffy, los sombreros de paja. La violencia, el brazo armado es la marina. Es la marina. ¿Sí? Aquí también hay personajes que han consumido frutas del diablo y los usan para combatir pues, a los piratas, etc. Ese es su brazo armado. Aquí la frase es la justicia. Buscan hacer cumplir el orden. Es la policía. Pues. Bien. Y aquí ya comienza un tema interesante que es la confusión de los conceptos de justicia y orden. ¿Es lo mismo justicia y orden? Estos temas ya son filosóficos, son estudiados por Foucault, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una frase que exactamente no la dijo él, pero circula en redes sociales, ¿no? Eh, ¿No? La esclavitud era legal, por ejemplo. El apartheid era legal. Y abajo coloca, ¿no? Legalidad no es sinónimo de justicia. Claro, porque algunos hablan de legalidad siempre, ¿no? Sacan la carta de las leyes. Bueno, esa reflexión es de corte Foucaultiano. Foucault fue un filósofo postestructuralista, también postmoderno, lo podemos denominar así, quien analiza los conceptos de orden, incluso hace el concepto de biopolítica, que incluso Foucault manifiesta de que lo que busca la política es gobernar tu cuerpo, más allá de mantenerte asustado o de matarte. El verdadero poder es el poder sobre los cuerpos, lo cual tiene que ver con el tema de la biopolítica. Bien, entonces el orden, como puedes leer acá, puede sostener la esclavitud, el orden puede proteger tiranos, el orden puede aplastar inocentes. Lo legal, lo legal. Pero eso no significa que sea justo. Pero ¿tú crees que los marinos pueden pensar? Como los policías, digamos. El policía al cual te enfrentas tú cuando hay una injusticia. Lamentablemente no, a él no le pagan por pensar, ¿no? Tiene que obedecer. Y obedece criterios de esta índole, que algunos filósofos de la escuela de Frankfurt pueden llamar racionalidad instrumental. ¿Sí? Acá hay una razón instrumental, es llegar al objetivo. Sí, pues, a lo mejor no te gusta el orden, pero es el orden, la ley es la ley y se respeta. ¿Sí? Al menos ese es dentro del orden de la Marina. Hay personajes interesantes acá, ¿no? Que tú vas a ver sus pensamientos internos. Garp, el abuelo, ¿no? de Luffy. Smoker, que va a ser uno de sus primeros enemigos, luego aliado temporal, y no tiene una relación de amor-odio con Smoker. Fujitora también es polémico porque él sí busca la justicia, pero sí piensa, sí se da cuenta, ¿no? Si tenemos que exponer la verdad. Justamente él incumple eso, ¿no? Él pide perdón a un reino que él pensaba que estaba siendo bien gobernado por Don Flamingo, pero tiene que exponerlo ante el público y dice la verdad. Aquí gobernaba este guerrero del mar, pero lo hizo pues prácticamente, a ver, yo te lo digo así, aunque ya tienes que verlo, ¿no? Hitler es poca cosa en comparación con todo lo que hizo Don Flamingo. No, haciendo una comparación ya, que tal vez me puede traer problemas, ¿no? Pero ya, pues tendrías que ver el anime, ¿no? O ya, los que están acá seguramente conocen el anime, ¿no? Bueno, en mi opinión, lo que hizo Doflamingo fue mucho más horroroso, ¿no? Que simplemente matar personas, ¿no? Como hacía Hitler. Ya, bueno, por acá discutiremos después. Entonces, eh, acá el gobierno mundial, obviamente para que tú seas miembro, te promete estabilidad, seguridad, pero hay cosas que no puedes decir, hay cosas que no puedes mencionar. Un tema importante aquí va a ser el siglo vacío. El siglo vacío, que el cual no se puede investigar. Este es el control de la información. Hay cosas que usted no puede ver, no puede saber, no debería conocer. Ahorita en Estados Unidos el tema del caso Epstein, que Donald Trump está haciendo todo lo posible para que no se hable de eso, ¿no? Pero lamentablemente mientras más lo hace, más se habla.
mientras más aranceles pone, la gente más le mete Epstein, ¿no? A su, a su día a día. Epstein, por si no lo saben, fue, ¿no?, una especie de pedófilo peligroso que está muy involucrado con Trump. En fin, y bueno, Trump, ya saben quién es Trump. Entonces, se persiguen a los piratas. Los piratas acá son vistos como los malos. Claro, que es un pirata, también tienes que investigar eso. Un pirata, ¿sí? Saquea, se aprovecha, supuestamente, ¿no? Es malo, pues la bandera, incluso la bandera Jolly Roger, que significa algo así como rojo bonito, es una eh, traducción al inglés del francés. Es muy, muy culto este Eiichiro Oda para crear este universo en base a elementos reales, ¿no? La bandera Jolly Roger, que significa rojo bonito, era llamada así porque la bandera de los piratas originalmente era roja, con esa calaverita, ¿no? Con esa calaverita, pero roja. Entonces, esto derivó en Jolly Roger, ¿ya? En fin. Entonces, genera temor, ¿verdad? La bandera pirata genera temor, genera miedo. Entonces, los piratas son los malos. Los piratas son los enemigos, son criminales. Pero básicamente por no adaptarse a las circunstancias. Son rebeldes, pues. Son rebeldes. Ahora, el problema con Luffy, con este personaje, es el personaje central, es que él básicamente no es un asesino. No, no. Él hace algo interesante. A ver, te lo resumo. Él va a un pueblo con sus sombreros de paja, con los Mugiwara, ¿no? Y hay un gobernante injusto. Y bueno, se mete con él, se mete con su grupo, y aparte con gente que quiere en la isla, digamos, y lo enfrenta, lo derrota, pero no espera él a ser visto como un héroe. Es más, en algunos casos, adrede lo que hace es robar el tesoro del reino, porque finalmente es un pirata. Pero el hecho de que él haya ido a esa isla, se encuentra de casualidad un tirano, y como no le cae bien lo derrota, ¿no? Pero él no se hace gobernante. Simplemente va a lo que tenía que ir, que es lo que hace un pirata, buscar aventuras y tener tesoros. Y la aventura era esa, ¿no? Él no se queda en la isla, no se queda a gobernar, no impone leyes, simplemente derrota al malo y se va, ¿no? Por eso él habla mucho de la libertad, ¿verdad? Los que son fanáticos entienden que el concepto de libertad de Luffy es muy especial. Es muy especial. O sea, él no quiere darte a ti pautas. No quiere que lo veas como héroe. Por eso Luffy libera esclavos, derrota a gobernantes, rompe la narrativa oficial. Y por eso es perseguido. No tiene una ideología exacta. O sea, no busca convencerte de algo, Luffy. Incluso podemos decir, y esto lo pueden ver en el anime, que es muy imprudente. Es muy caprichoso. Bueno, es mi opinión, es incluso poco pensante. O sea, Luffy no es un intelectual, ¿eh? Luffy actúa de modo impulsivo. Impulsivo, así, lo desafían y él acepta el desafío. A pesar de que racionalmente no debería aceptar el desafío porque nada lo obliga, él lo hace. O sea, es torpe, irresponsable, caprichoso. No es precisamente un Aristóteles. No tiene, digamos, una parte así, no tiene profundidades oceánicas, ¿no? Pero sus actos dicen más que muchos libros. Eh, Él no quiere gobernar, no quiere tomar el poder. Justamente esto es lo peligroso. Esto es lo peligroso. Él no quiere decirte qué hacer. Él combate el orden natural. Él critica la autoridad y sostiene que obedecer no es obligatorio. Y esto, en mi opinión, lo compara a qué? A lo que llamaremos, pues, el hombre del Renacimiento. O sea, también podemos ver en One Piece, más o menos, un enfrentamiento entre lo que fue la etapa previa a la filosofía moderna, el hombre renacentista que se enfrentaba al pasado medieval, a la etapa feudal.
El Luffy encarna eso, es el hombre del renacimiento. Entonces, aquí está, estos son los dragones celestiales. La imagen es muy interesante, ¿no? Incluso buscan una especie de cascos. ¿Saben para qué, no? Para no respirar el aire de los demás, ¿no? Porque, ¿no? Ellos pues, le da asco eso. Pues. Entonces, son gente así soberbia, ¿no? Los dragones celestiales. Entonces, bueno, si Luffy rompe las cadenas de esclavitud de un pueblo y luego se va, ¿acaso es un criminal? Entonces, acá hay algo político, pues. Acá hay algo, está criticando el tema del orden. Dice que si el orden es injusto, no merece obediencia. Yo diría las leyes, ¿no? Si las leyes son injustas, no hay por qué obedecerlas. Ya, y eso genera un debate, ¿no? Pero hijo, la ley es la ley, ¿no? No, pero ese es positivismo, ¿no? Ya otro diría otra cosa, ¿no? Entonces, la Marina defiende el sistema, el gobierno mundial teme la risa de Luffy, la de los D, ya también es importante esto de los D. Eh, por ejemplo, Gold D. Roger, que fue el primer pirata, o sea, bueno, no es que sea el primero, sino el primer gran pirata, incluso le llaman el rey de los piratas, murió feliz, lo cual es una absoluta, ¿no?, contradicción, ¿no? Eh, y hay una escena donde está iniciando el anime y él también dice, ¿no? Él piensa que va a morir porque el pirata Buggy, ¿no? El pirata ingenioso, el payaso ingenioso, está a punto de matarlo con un cuchillo, en serio, ¿eh? O sea, Buggy sí quiere matarlo, pero la suerte, ¿no? El guionazo, le cae un rayo del cielo que a Buggy lo deja pues frito y se salva, ¿no? Se salva, ¿no? Ya te estoy spoileando bastante. Siguiente tema, autoridad y poder. ¿Por qué el gobierno mundial es ilegítimo? Esto nos lleva a reflexiones del tipo de Hannah Arendt, una filósofa muy recomendable de leer. Ella dice que autoridad y violencia son incompatibles. Si hay una autoridad legítima, no hay violencia. Solo hay violencia donde la autoridad ya no se torna obedecible. Ya es repugnante obedecerlo. Ahorita es lo que ha pasado con el presidente Gerí, ¿no? O sea, lo pudimos haber aguantado hasta marzo. ¿Cuántos días faltan para la elección, no? Pudimos haber aguantado a José Gerí, presidente peruano, con todo lo que supimos hasta marzo. Al parecer no. Ya era muy obvio, ¿no? Prácticamente, al menos por lo que se sabe, Palacio de Gobierno era un prostíbulo, ¿no? La Sirenitas estaba, pues, ¿no? Es poca cosa frente a Palacio de Gobierno. José Gerí, pues, era una especie de qué sé yo, dueño de un antro, ¿sí? Al menos eso es lo que la impresión que se da. Ya, pues no tiene autoridad, pues ya está perdiendo autoridad. Entonces ya, para no generar más violencia, se le saca. Pues. Entonces, donde hay autoridad no puede haber violencia y viceversa. Entonces acá hay un error, que justamente el gobierno mundial confunde poder con autoridad. Ellos piensan que el que tiene el poder tiene la autoridad, y así debe ser. Entonces, eh, ellos piensan que representan el orden, pero lo que hacen es obligar a la gente, censurar la historia. Entonces, por ahí pues, son ilegítimos, ¿no? ¿Entiendes? Es autoridad, pero es ilegítima. Y ya sabes, ¿no? La autoridad ilegítima se puede combatir con violencia. Entonces, en principio, ellos defienden a los dragones celestiales, que son, como te comenté, personas así con el derecho a gobernar por, ¿no?, derecho de sangre. Nacen con poder, no rinden cuentas, no han sido elegidos, simplemente les tocó. Y claro, acá defienden esto, pues, que es algo feudal, algo medieval. Ahí por ahí ya se están deslegitimando. También hay que buscar consentimiento, ¿no? Consentimiento. Claro, es la diferencia entre eh, lo que llamaremos acoso y enamoramiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre acoso y enamoramiento, ¿no? ¿Por qué enviarle fotos de tus partes íntimas
a una desconocida es acoso, pero en cambio a tu enamorada o enamorado, salvo que así se traten, ¿no? No es acoso, ¿no? Si tú le envías una foto de tus genitales a tu pareja, si así se tratan, ¿no? Si así se tratan, eso no es acoso. ¿Por qué? Porque hay consentimiento. Entonces la autoridad requiere consentimiento. Pero no, el gobierno mundial es lo contrario, ¿no? Criminaliza, persigue disidentes, borra el siglo vacío. Y finalmente también, pues, no quiere que la gente sepa la verdad del siglo vacío, que se revelen los poneglyphs. ¿Y quién es la persona que revela esa verdad? Una de ellas que se salvó justamente es Nico Robin, a quien ya conoceremos. La Marina, que es el brazo armado del gobierno mundial, pues pone el orden a la fuerza. Incluso hay un mecanismo de exterminio que se llama la Buster Call o la llamada Buster. La llamada Buster es, yo lo veo así, ¿no? Es lo que en nuestro mundo real llamaremos bomba atómica. ¿Qué cosa es la llamada Buster? Es una isla peligrosa. Un almirante convoca la llamada Buster y llegan pues bastantes barcos. Llegan pues, qué sé yo, 50, 100 barcos. Todos esos barcos con armas para tirar bombas sistemáticamente a la isla por todo el tiempo que haga falta para destruirla absolutamente. ¿Sí? Es bomba atómica, pues. La desaparecen del mapa. ¿Sí? Eh, entonces, la Marina es el brazo armado, es la fuerza que defiende una autoridad ilegítima. Entonces, ¿cuál es la clave para que no se rebelen, ¿no? Oiga, pero si son tan malos estos señores, ¿por qué no se rebelan, no? Si son tan autoritarios, es porque dividen a la gente. Como decía Maquiavelo, divide y vencerás, ¿no? Dividen, fragmentan. Mariátegui tenía una intuición interesante cuando él dijo acerca de la izquierda, ¿no? Somos pocos para dividirnos, ¿no? Somos pocos como para dividirnos, como es la tragedia hasta hoy de la política peruana. Las izquierdas están divididas y entre ellas se enfrentan, ¿no? Eh, bueno, esa separación, esa indiferencia, ese aislacionismo es lo que permite que el gobierno mundial se aproveche. Si están separados, es mejor, es más fácil gobernarlos. Y bueno, Luffy, quien combate al gobierno mundial, incluso le declara la guerra. Hay una escena donde le ordena a su tirador oficial, ¿no? Que es Usopp, a Sogeking, ¿no? El rey tirador, o el rey francotirador, mejor, porque digo tirador, pero puede parecer, ¿no? José Gerí, ¿no? José Gerí. No, es el francotirador. Quema la bandera del enemigo, quema la bandera del gobierno mundial, la quema. Lo cual es una declaración de guerra al gobierno mundial. Luffy no tiene ejército, no tiene leyes, pero la gente confía en él. Porque no miente, porque es, como te digo, como es medio torpe, es transparente. O sea, es una persona muy simple. ¿Qué quiere este señor? Quiere comer. Eso busca, comer carne encima, ¿no? Carne, ¿no? Eso quiere, ¿no? Es un tipo muy simple, te lo ganas con un plato de comida. No hay profundidades oceánicas en Luffy. No es un intelectual, no es un Platón. Es alguien que se hace querer, digamos. Entonces, él no busca que la gente le obedezca tampoco. Por lo tanto, tiene autoridad. Curiosamente, esto es lo interesante, lo paradójico. No lo busca, él no quiere tener responsabilidades, pero por su propio carisma y su forma de ser, gana autoridad. Pero no es institucional. Entonces aquí está, obviamente, la contraposición entre el gobierno mundial y Luffy, que es, bueno, uno de los Mugiwara. Mugiwara aquí se entiende como los sombreros de paja, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Esta sería una comparación que te estoy mostrando. Ahora, aquí es interesante esto, ¿no? El gobierno mundial pues es ilegítimo, justamente necesita poder, necesita fuerza, y si un gobernante se te impone mediante la fuerza
mediante soldados, mediante rifles, mediante bombas, es porque es ilegítimo, pues. Porque el gobernante legítimo es aceptado. O sea, a un gobernante legítimo no lo llenas de protestas. No le pones todos los días marchas. No, porque entiende que es una autoridad, pero cuando pierde su legitimidad, ahí sí lo pierde todo. Entonces, no es reconocido el gobierno. Ahí está la escena donde Sogeking quema la bandera del gobierno mundial y prácticamente le declara la guerra. Entonces, vemos elementos que nos permiten identificar al gobierno mundial como un régimen autoritario, que concentra el poder, que usa la legalidad burocrática, que controla el conocimiento. Entonces, definitivamente One Piece permite pensar estos temas, permite entender lo que está en juego y se conecta con temas filosóficos, como ya hemos visto, que es la biopolítica en el sentido de Foucault y también el epistemicidio, que es un concepto de Boaventura Santos. A ver si el nombre está bien planteado, ¿no? Boaventura Santos. Ya lo veremos. Epistemicidio. Ahí está. Un poquito de imágenes interesantes. Ahora, tú me dirás, esta imagen usted la puso, estimado Rafael Moro? Usted puso la imagen, la que ves arriba es la escena de Udon, donde están esclavizando a los ciudadanos disidentes, esclavizándolos hasta que trabajen hasta morir, ¿no? Y bueno, el autor, que es Gómez, hizo esta comparación, ¿eh? Yo no le he puesto, por si acaso, lo pueden buscar ahí, Gómez 2025, hizo esta comparación entre la esclavitud que hubo en Udon, que es parte del arco contra Kaido, el rey de las bestias o el pirata de las bestias, y lo comparan con, ya saben, ¿no? Con un campo de concentración, de exterminio, ¿sí? Entonces, aquí se ve el tema de la biopolítica. Lo que se busca es gobernar las poblaciones, conceptos como natalidad, salud, higiene. Para ello se utiliza saberes científicos, ¿sí? Y claro, todo esto está en One Piece. Siguiente concepto, el siglo vacío. La historia borrada. Memoria, verdad y de dominación. Ya, si hablamos de dominación, podemos incluso mencionar a Salazar Bondi. No le he puesto, pero se me ocurre. El siglo vacío. Esta es una escena pues triste y penosa, ¿no? Para los que hemos visto el anime. Es la muerte del doctor Vegapunk. Justamente el doctor Vegapunk, ¿no? Vegapunka, es el que revela la verdad. Termina revelando la verdad del siglo vacío. Bueno, una verdad a medias. Porque él también no entendía todo, pero lo que pudo conseguir es bastante. Y como ve que su muerte es inminente, decide difundirlo. Cosa que no se lo perdona el gobierno mundial. Eso está prohibido. No se puede investigar. No se puede hablar del siglo vacío. Es innombrable. ¿Sí? Y esto se conecta con lo que llamamos la limitación al acceso de la verdad. Cosa que vivimos ahora con tanto negacionismo científico y tanta posverdad. Por ejemplo, esto, ¿no? Aquí Agustín Laje, reconfigurándonos. Según Agustín Laje, no hay racismo en Argentina. Aquí, Agustín Laje, ¿no? Haciendo borrado de software, cambiando la programación absoluta. Fíjate esto, es una manipulación de los conceptos. Ahora, ¿por qué él dice que no hay racismo? Tiene que ver con su definición de racismo. Él define racismo como algo sistemático y respaldado por leyes. Y como en Argentina no hay leyes racistas, no hay racismo, según él. ¿Ya? Es un truco de palabras, te das cuenta, pero en fin, así habla. Donald Trump dice que el paracetamol da autismo. Así dice. Javier Milei dice que el cambio climático es mentira, no hay calentamiento global. Entonces todas las mañanas yo, ¿por qué me quemo? O sea,
¿Por qué siento más calor con cada 2, 3 años que pasan, ¿no? Y el calor ya se vuelve algo, ¿no? Hasta que puede peligrar la salud. Este señor llamado Capitán Perú, que se llama Rafael Laita, él dice, por ejemplo, una de las cosas que dice es que no fuimos colonia, no hubo invasión, Pizarro no fue un genocida, aquí no hubo trabajo forzado. Cuando llegaron los españoles, no, aquí no hubo trabajo forzado. Te lo juro que eso dice. Aquí se limita el acceso a la verdad. Aquí hay gente así, ¿no? Que dice que no hubo dictadura, pero te lo dicen en tu cara. No hubo dictadura, dicen. Yo entiendo que está postulando para el Congreso, ¿no? Pero ¿se puede ser tan carepalo, digo? ¿Se puede ser? Sí se puede ser, ¿no? Pero no, pues es una pregunta ya, pues, sí hubo dictadura, pues, ¿no? Bueno, o qué van a decir que no. A ver, pon tu hate en el comentario, profesor Terruco. ¿Qué más? Eh, otra pregunta, ¿no? Con la cual nos borran el software. ¿Quién derrotó a los nazis? ¿Quién lo derrotó contundentemente, ¿no? Contundentemente. La gente responde y piensa que fue Estados Unidos. O piensa que fue Gran Bretaña, ¿no? Lo que no quieren reconocer es que la derrota contundente la hizo la Unión Soviética. Es cierto que Estados Unidos hizo el desembarco en Normandía, pero eso no fue la derrota absoluta. Quien lo hizo fue la Unión Soviética, por si algunos no lo saben. ¿Y por qué mienten? ¿Por qué hacen esta mentira tan descarada? Hannah Arendt, filósofa alemana, ya lo plantea. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Y esto lo sacamos de One Piece, para que vean lo peligroso que es ver One Piece. Así que ya saben, no lo vean. Entonces, hay que borrar la historia, ¿no? Hay que borrar, cambiarte el software. Por ejemplo, no cuentan lo que pasó, lo que sucedió en el siglo vacío. Se dice que en el siglo vacío se explica por qué el gobierno mundial es el que está vigente, ¿no? Parece que tuvo que enfrentarse a una civilización muy avanzada tecnológicamente, algo así, ¿no? Y al final ganaron ellos y para que la gente no acceda a ese saber, sobre todo a esa tecnología, simplemente lo borran del mapa y lo desaparecen de la historia. Entonces, otro orden es posible. Otro orden es posible. ¿Ya? Hay historias que no te cuentan a veces, ¿no? Por ejemplo, hace poco he estado revisando la historia de la uni, yo enseño en la uni, y hay un profesor que me pareció muy gracioso, en los años fundacionales de la uni, que es el que genera la primera huelga de estudiantes. Creo que se llama Nico Salgueda, o simplemente Salgueda, Salgado, por ahí lo tengo. Que es un profesor autoritario, maltrata a los alumnos, y la dirección no sabe qué hacer con el profesor, porque es un profesor que ya está en el planilla, ¿no? Y los alumnos insisten, hacen su huelga hasta que lo voten, la primera huelga de estudiantes, y finalmente lo sacan al profesor, que termina renunciando, perdón, termina renunciando. Cuando tú te enteras de estas noticias, entiendes que entonces es posible enfrentarse al poder. Nada es intocable, ¿no? Han caído varios. Solo que no sabes por qué no investigan, porque es peligroso investigar la historia, porque da ejemplos. Entonces aquí la idea es eso, borrar la memoria, que no recuerden qué les pasó, negar todo. Y bueno, el gobierno mundial quiere controlar el relato, quiere controlar la historia. La historia, ¿no? Ya has dicho, el pueblo que no conoce su historia, ¿ya sabe? Está condenado a repetirla. Y esto sirve como una tecnología de dominación, por supuesto. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente porque el gobierno mundial
permite muchas historias, pero no te permite que conozcas estas, ¿sí? Puedes contar muchas cosas, pero ninguno acerca de por qué mandan los que mandan. Es como que en algunas escuelas, creo, ¿no? Prohíban Marx, ¿no? Siendo Marx, te, puedes tú cuestionar a Marx de muchas maneras, ¿ya? Pero siendo Marx, al menos según Paul Ricoeur, uno de los filósofos de la sospecha, ¿sí? Que puede, bueno, más o menos lo que te dice es que la clave de la política son las clases sociales, ¿no? La clase de arriba no quiere que los de abajo gobiernen. Los mantienen en ignorancia, en hambre, los mantienen con bajo salario. A propósito, pudiendo subir el dinero, no lo hacen porque no les conviene. Porque arriba solamente pueden haber pocos. En fin, ya. Pero, por ejemplo, prohibir que se enseñe eso, imaginemos, ¿no? Prohibir que se lean los ensayos de Mariátegui. Prohibir enseñar a Marx. Es una forma de control. Prohibir la enseñanza de la filosofía en los colegios. Es una forma de control. ¿Ya? Eliminar los cursos de lógica y de filosofía en las universidades. Es otra forma de control. Entonces, aquí aparecen los poneglyphs. Los poneglyphs son como cubitos, disculpa si soy muy grotesco, ¿no? Cubitos que encierran información escrita en un idioma que nadie conoce. La única que conoce esto es, bueno, en la obra Nico Robin, aunque ella pertenecía a una comunidad que fue exterminada con una llamada Boster, que es la comunidad de O'Hara, los sabios de O'Hara. Entonces los poneglyphs son estos fragmentos de verdad. Están dispersados. Son 4 o 5. Ya eso por ahí alguien me lo aclara, ¿ya? Entonces, precisamente, para poder armar la verdad, los pueblos tienen que colaborar entre sí. O en todo caso, justamente lo que pasa en la obra, un pirata tiene que ser capaz de viajar por todos los pueblos y encontrar esas verdades y comunicarlas, ¿no? Parece que es justamente lo que no pudo hacer Goldie Roger. No pudo comunicarla porque algo así leí de que pues todavía no era su momento. Se faltaba 20 años hasta que naciera Luffy, justamente. Entonces, investigar la verdad del siglo vacío se considera crimen. Se considera crimen. Porque implica cuestionar al gobierno mundial y finalmente descubrir que el gobierno que fue derrotado porque las demás naciones se aliaron, ¿sí? O sea, digamos que fue una especie de trampa, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. O'Hara fue destruida y ahí también se destruyó el conocimiento. Y yo esto inmediatamente lo puedo vincular con la quema de la Biblioteca de Alejandría, que es uno de los tristes momentos en la historia de la ciencia. Algunos dicen que se perdió un siglo de conocimiento. No, miento, 1000 años de conocimiento. A ver, por ahí me lo confirman, pero alguien me comentó que encontraron en las ruinas de la Biblioteca de Alejandría lo que sería el boceto de la pila de Volta. La pila de Volta recién se va a dar en la Ilustración, ¿sí? Pero pareciera que los griegos antiguos ya un poco habían visto esto, ¿sí? O sea, te hablo de una pila que probablemente en el 47 a.C. ya estaba siendo descubierta. Y que si eso, no, te digo, si eso en el 47 a.C. se daba y continuaba y florecía, quién sabe ahorita dónde estaríamos. No sé, he suelto esa idea, ¿no? Se dice que... Hola, Rafael. Hola. ¿Qué tal? Disculpa por interrumpirte. Ya debemos cerrar, son las 7:10. Uh-huh. Como vas a tener todavía una sesión más, supongo que podemos conversar sobre las cosas que te han quedado pendientes la siguiente. No sé si prefieres, te pregunto, que tengamos un espacio para al menos una o dos preguntas máximo por cuestiones de tiempo. ¿Sí? Sí, ¿Estás de acuerdo? Está bien.
Ok. Bueno, invitamos a, si es que algún compañero o compañera desea hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano o simplemente prenda su micrófono. Ok. Entonces le damos pase a el usuario Stray. Por favor, tiene la palabra. Ya. Sí, buenas noches. Bueno, una pequeña duda más que todo. Muy excelente la ponencia del profesor Rafael Mora y quería la comparación o analogía que hizo, por ejemplo, entre Luffy, se tocó a Foucault y otros filósofos, ¿no? Pero de repente me gustaría un poco encajar esta analogía. Por ejemplo, en el caso del personaje de Luffy, me parece un poco que encarna principios de Leucianos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luffy encarna esa idea de libertad, tal y como se mencionó en la ponencia, esa idea de no sujetarse a ningún poder. Y en el caso de, bueno, este filósofo postestructuralista llamado Deleuze, también proponía algo similar, ¿no? Por ejemplo, ideas como la idea de rizomaticidad, ¿no? El rizoma es una especie de pensamiento que no está sujeto a ningún territorio o ninguna idea que se te quiera imponer, ya sea por un sistema, institución, etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, ideas que tenía Deleuze que menciona en su libro Mil Mesetas, como el cuerpo sin órganos, ¿no? Que es una metáfora para entender el cuerpo que no está sujeto a ningún, o no debería estar sujeto a ninguna organización. Y me parece que Luffy representa muy bien esa idea. Y en ese sentido me gustaría saber con qué filósofo lo podría tal vez relacionar más usted, porque al menos a mí me parece un poco más deleuziano en ese sentido, Luffy, ¿no? Bueno, y también comentar un poco ya esto también con un pequeño aporte que al hablar de que justo con la última parte que se mencionó en la ponencia, esto de que la historia debería ser borrada, se me vino a la mente un poco 1984 de Orwell, ¿no? Cuando en esta obra distópica se menciona de cómo, por ejemplo, había lo que es el conceptos como por ejemplo el crimental, ¿no? Estas policías que controlaban el que intentaba pensar las personas, ¿no? En el sentido de vigilar qué es lo que hablaban con el simple hecho de ver las conversaciones cotidianas, ¿no? O, por ejemplo, la idea de la neolengua, ¿no? De que las políticas deberían estar basadas en crear una nueva historia, ¿no? Y esa es la que se debería enseñar en las escuelas, ¿no? Y me hizo recordar mucho esta obra de 1984, ¿no? Bueno, y para finalizar este comentario, solamente decir la famosa frase de Spinoza, ¿no? Que decía, existir en alguna medida es resistir, ¿no? O el propio Foucault decía, donde hay un poder hay resistencia, ¿no? Ok. Muchísimas gracias por la pregunta y el comentario. Entonces, Rafael, te damos el pase para que contestes y también agradeceríamos que seas conciso por temas de tiempo. Ya está, muy bien. Con respecto a la comparación, claro, yo lo he vinculado aquí está, ¿no? A Luffy con digamos, la encarnación de lo que sería el hombre renacentista, ¿sí? Entonces, dentro de todos los filósofos que uno podría pensar, eh, bueno, a mí me gustaría recordar en Luffy a Bruno, Giordano Bruno, quien también teniendo conocimientos, pues pasó a la historia, digamos, por un hecho triste, ¿no? Un hecho fúnebre que fue su, eh, digamos, ejecución en una hoguera. Fue quemado vivo eh, porque se atrevió a enfrentarse al poder. eh, entonces, para mí, ¿no? Para mí tiene, al menos hablando biográficamente, en temas vitales, mucha correlación con el pensador que es Giordano Bruno, que una de sus ideas centrales fue cuestionar, ¿no? Que este sea el único mundo que hay, ¿no? Él dice que había otras tierras y también pobladas, ¿no? Por ejemplo. Y también dijo ideas, obviamente, un poquito fuertes sobre Jesús, sobre la Biblia. Básicamente dijo que Jesús era un ser humano, no era tan divino. Eh, Habló sobre los temas, ¿no? Límites de, digamos, de Jesús, entre otras cosas. Entonces, yo lo veo como un hombre enfrentándose al establishment. Y a mí me gustaría compararlo con Giordano Bruno, ¿no? Recordando siempre que la filosofía es subversiva. Eh,
como Sócrates que se enfrenta al poder, como Marx, como tal vez también podemos compararlo, ¿no? con esos pensadores. La filosofía es subversiva en ese sentido. Agradezco la pregunta, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, no sé si una última pregunta, si es que alguien desea. Que sea muy breve, por favor. Y puntual. Amir, por favor, te escuchamos. Buenas tardes con todos, buenas tardes, profesor Rafael. Mi pregunta sería que ¿usted cómo cree que podría la nueva generación enfrentarse a la desinformación y a la opresión que nos da el gobierno actual? Muy bien. Ok, Amir, gracias. Gracias, Rafael. por la pregunta. Ya, ahí está. Me quedé acá. Sí, mira. Yo recomiendo, pero ¿quién soy yo para recomendar? No, igual, bueno, diré algunas cosas. En principio, que los jóvenes o los que están más o menos interesados en temas políticos, pues realicen activismo cultural, ¿verdad? Que tengan esta iniciativa por difundir la cultura, difundir el conocimiento, generar semillas de pensamiento crítico, que es lo que básicamente el poder teme. El poder teme a las personas que reclaman, que hacen quejas, que hacen preguntas, ¿sí? Preguntas muy sensatas, que son muy obvias y que preferirían no responder. Pero entonces eh, hay que argumentarlo todo con orden, y para esto pues recomiendo cultivar la lógica, la argumentación, ordenar las ideas, eh, y generar en su comunidad, en su generación, esa costumbre de comunicarse entre ustedes y con los demás, siempre considerando el peso de las razones y también esto que llamaremos la convicción. Tener una idea y llevarla hasta el final y no parar, no parar hasta que finalmente la idea se consolide. Y en ese sentido, pues, también se trata de arriesgarlo todo, ¿sí? De pues, apostar, hacer una apuesta grande y quedarnos, en ese sentido, al menos si no triunfamos, con la satisfacción de haberlo dado todo, ¿sí? Y en ese sentido, les pido a todos ustedes, pues, ese afán de trascender. Eso que los filósofos llaman lo místico, que digamos tiene que ver con un encuentro con Dios o con la verdad, y que te hace temblar tanto por dentro que te lleva a una convicción. Ya dejas de ser mediocre, dejas de ser indiferente, dejas de ser mezquino, y esta convicción no la para nadie. Pero esto no se enseña, mi estimado amigo. Lamentablemente esto no se enseña, esto es una cosa que aprendes por ti mismo. Pero yo recomiendo que el conocimiento, el activismo cultural, la difusión de las ideas correctas, eso básicamente. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Rafael, por tus respuestas, por la iniciativa del taller. Por favor, invito a todos los asistentes a la segunda sesión, que será este miércoles a la misma hora. Voy a intentar que sea con el mismo enlace, pero de lo contrario, voy a compartir el enlace con anticipación para que todos puedan ya tenerlo guardado, ¿ya? Más bien, Rafael, te agradezco mucho a nombre de la asociación y muchísimas gracias también por tu ponencia, que creo que ha tenido momentos muy interesantes en relación al análisis de ciertos conceptos. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Nos vemos. Muy Hasta amable. luego. Gracias. Gracias.